Estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto, Alejandro. Y tiene que ver el tema que habíamos acordado con el comentario ese de las protestas contra la represión y sobre todo con las protestas sobre el incremento, lo que prácticamente corta horizontal el sistema político, es la denuncia de que la represión no es la misma cuando es contra negros. El trato al detenido no es lo mismo cuando es contra negros. Ha habido un rebrote de racismo muy grande. En el día de ayer, el presidente de Estados Unidos sufrió un nuevo impacto negativo a raíz de las audiencias que se están celebrando en el Congreso por este tema, porque el jefe del FBI reconozca que no hay el mismo trato generalizadamente, pueden haber excepciones, al preso o al detenido o a los procedimientos contra negros o incluso la represión de manifestaciones. Y esto en estos días tiene una importancia muy especial por un tema que yo confieso que a mí me llega muy profundamente, que es que en el medio de este rebrote de manifestaciones y protestas contra la desigualdad y el racismo, que sobre todo se expresa en la diferencia del trato a la gente de color, yo siempre que hablo por un medio y sobre todo esta que es mi casa, así me lo has hecho sentir estos últimos 15 años, me gusta aclararlo, que yo por lo menos utilizo la expresión negro cuando hablo de Estados Unidos porque es la que ellos mismos utilizan. No les gusta la expresión afrodescendiente a los negros americanos. Dicen que los rubios no se llaman a sí mismos sueco dependiente o escocés descendiente. Bueno, ellos no son afrodescendientes, son americanos negros. Y más de una vez he contado que el reverendo Luther King hablaba de la gente de su raza como niggers, que es la expresión que los blancos racistas en aquella época del Ku Klux Klan utilizaba peyorativa, despectivamente. Bueno, en estos días, Alejandro, te comentaba ayer que murió en Estados Unidos el congresista Lewis Johnson. Yo lo conocía por Lewis, todo el mundo lo conocía por Lewis, alguna gente hasta piensa que es su apellido. Bueno, Lewis, si bien es cierto que muere congresista, él ingresa al Congreso en representación de la ciudad de Nueva Orleans. Allí los diputados no son por estado sino por distrito. Él ingresa en 1986, o sea, 2 años después que ya había retornado la democracia en Uruguay. Yo estaba ocupando mi sitio en el Senado de la República. Yo lo conocí sin ningún título ni cargo oficial y ya era una personalidad descollante. Con el tiempo, su capacidad de transformar los temas que a veces la ciudadanía siente como lejanos, como muy abstractos, en la vida cotidiana de la gente, su acercamiento a la gente. Hay que ver que es un país muy grande, todos los políticos en todos los países del mundo hablan de estar cerca de la gente, pero es muy difícil cuando estás en un país que es un continente. Bueno, él se mantuvo siempre cerca de su gente, de la gente sencilla, de la gente de a pie, como se suele decir, y la representó de una manera tan extraordinaria que esa misma gente terminó reclamándole que ocupara un cargo público, y desde el año 86 ininterrumpidamente hasta su muerte, el 17 de julio, o sea, hace ya unos cuantos días, muere como congresista y el sepelio empieza, los funerales comienzan en el Capitolio Federal. A esta altura, ya se insinuaba de esta manera, a esta altura todos los periodistas coinciden, los periodistas norteamericanos. Yo lo que puedo ver desde acá es la CNN, a veces la CBS por YouTube, pero todos coinciden en que estamos
ya a esta altura ante el sepelio, ante la despedida de un compatriota más grande de la historia de Estados Unidos, con la dificultad del aislamiento social que implica el coronavirus. Esto no ha sido un impedimento para que la gente, guardando una distancia de 2 metros en las filas de espera en los distintos lugares donde ha ido recorriendo literalmente su sepelio, sus funerales, sus servicios funerales, generalmente son hasta ahora, hasta hace 2 días, actos de velatorio, es decir, llegaba, primero fue en el Capitolio Federal, luego empezó a viajar hacia el sur, se detuvo en varias ciudades importantes, pero te decía que a pesar de guardar la distancia de 2 metros, el pasaje enfrente a su féretro ha sido lo más rápido posible para que pudiera estar la mayor cantidad de gente, y las tomas aéreas te muestran cuadras y cuadras y cuadras de gente que a veces esperó más de 24 horas para poder tirarle un beso a la distancia. Una cosa muy impresionante. Los sepelios conocidos como los más grandes de la historia de Estados Unidos, las honras fúnebres, fueron hasta ahora los de el presidente Kennedy, asesinado durante su mandato, y del propio Martin Luther King pocos meses después. Pero esto da toda la impresión, y en eso, repito, coinciden todos los analistas y periodistas consultados, en que esto ha superado todas las expectativas. A lo mejor están también condicionados porque impresiona más por el hecho del distanciamiento social en las líneas de espera. Ya llegaron sus restos a la ciudad de Nueva Orleans, donde además de las honras fúnebres se celebrará un entierro de Estado. El Estado de Nueva Orleans decretó una semana, empezaron hace 2 días los funerales, pero decretó una semana de duelo nacional. A nivel federal, es decir, de los 50 estados de la Unión, hubo 4 días de duelo nacional. Y bueno, y acá aparece el pasado, representado por esta figura gigante de la historia americana, que simplemente se dedicó a acompañar en el camino de la vida a la gente más necesitada con los grandes temas de la política americana. Porque, qué casualidad que se le pasó al presidente Trump, no pudo ir al Capitolio a despedirlo, pero además demoró 48 horas en poner un Twitter, que es la manera que él ha utilizado, e incluso creo que es el que lo ha hecho popular, ha utilizado como comunicación del gobernante con su gente. Se le olvidó, tenía otras cosas más importantes, desmentir que haya tantas muertes de coronavirus. Realmente, Alejandro, yo creo que lo que está sucediendo con a través de Donald Trump en Estados Unidos supera los límites de la ficción o de lo imaginable. En el día de ayer volvió a recomendar un medicamento a base de alcohol que él se dio y dijo que no le hizo nada, que no le hizo mal, pero tampoco le hizo bien, y que él creía, como si fuera médico o infectólogo, que curaba el coronavirus. Minutos después sale por cadena de televisión el funcionario de la Casa Blanca, el responsable en la Casa Blanca del tema del coronavirus, que es y de la gripe COVID-19 y de todo el tema de la pandemia. Estados Unidos es el tercer país del mundo en gravedad del manejo de la crisis, y sale el doctor Fauci, un hombre que ya se están juntando firmas para nominarlo Premio Nobel de Medicina, por su esfuerzo dentro de un clima tan hostil hacia las medidas sanitarias de emergencia por parte del propio presidente. Bueno, su propio colaborador, a quien él dice que ya no le recibe más ni le habla, pero no se atreve a echarlo por la popularidad que tiene, salió a desmentir, decir que ese medicamento es una falacia, que no tiene nada que ver con el COVID-19, que no recomiendan porque la gente se expone más y porque hay gente que la inyección de
alcohol le puede traer otros efectos secundarios. Bueno, ese es el Estados Unidos que despide, por un lado, presidido por un hombre tan lejano justamente del día a día de los ciudadanos norteamericanos, y en ese momento, y a 3 meses de las elecciones, que no deja de ser un tema que todos tenemos en la cabeza cuando vemos estas cosas, despide en forma multitudinaria. A mí me impresiona mucho ver, sobre todo en los estados del sur, que no son más los negros que los blancos. Esto ha ido cambiando con los años en Estados Unidos. Repudian codo con los negros el racismo, tanta cantidad de blancos como de negros. Y bueno, yo quería hacer un pequeño homenaje, contar un poco quién era, porque lo más importante de él no es que haya muerto siendo congresista, sino que fue un buen vecino que nunca se olvidó de la gente. Bueno, en un momento como el que estamos atravesando los uruguayos y todos los ciudadanos del mundo, es bueno saber que hay este tipo de gente y que recibe la despedida que merece. No necesitó de su cargo de congresista para ser una personalidad en Estados Unidos. Me dijiste al pasar, fue la consecuencia. Juan querido, señalaste al pasar que pudiste conocerle. Claro. Bueno, debí decirlo, surge un poco de por qué yo digo que me llega muy de cerca. Lo conocí mucho, porque él, en realidad, por más que el cargo formal fue rotativo, etcétera, fue el sucesor natural desde aquel mismo momento. Él murió con 80 años, tenía 36 años más o menos cuando yo lo conocí, y él ocupó el lugar que había quedado vacante ante las masas de la gente marginada y sobre todo discriminada, el doctor Luther King. Y bueno, tú conoces y has estado en nuestro programa, has estado en nuestra columna, a Joe Eldridge, que había sido colaborador de muy jovencito del doctor King y que fue quien me lo presentó. Yo tuve el privilegio, la suerte en Estados Unidos de estar muy cerca de la familia del doctor Martin Luther King. Su viuda Coretta, que falleció ya, salvo el hijo, Martin Luther King III, que vive todavía, a quien conozco, murió hace pocas semanas, Brady Tyson, que había sido su secretario. El otro secretario era congresista cuando yo llegué a Estados Unidos, Andrew Young, también un hombre de color, y después fue embajador en Naciones Unidas. Toda esa gente es la gente que a mí me dio cobijo cuando yo llegué muy desamparado, hasta anímicamente, desde todo punto de vista, huyendo de la Argentina que asesinó, de esa Argentina me refiero a Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Huaytlo, Barredo y Liberov, que nunca se supo de su suerte. Yo venía de eso y llegué a un Estados Unidos con la suerte de que cuando me separo de mis padres es este grupo de gente en los cuales con sus, todavía era un hombre joven, 36 años, Lewis Johnson fue una figura muy protagónica en que yo me empezara a sentir acompañado en el camino de la vida en aquellos momentos tan difíciles para mí. Ajá. ¿Sabés que en el final algún mensaje llega? Juan Raúl, pregunta Omar, siendo presidente Obama, ¿no lo invitaron a un casamiento de la hija de ese presidente americano? Me corrige si me equivoco, lo dice Omar, lo pregunta. ¿Hubo quizá algún episodio en ese sentido que tú recuerdes al menos? Que lo invitaron a un casamiento de una hija de Obama, o que no lo invitaron. La verdad no me queda claro cuál es el... Quería no saber sé, yo no conozco la anécdota puntualmente. Me suena que algo hubo de que Donald Trump es un hombre que siempre le gustó estar rodeado de poder cuando era empresario y nadie pensaba que iba a ingresar en la política, por lo cual no me llamaría la atención. Pero además tiene como una obsesión con Obama, ¿no?
Tuviste que cada vez que se le pregunta por algún resultado negativo, él enseguida, antes de consultar a sus asesores si la información es correcta o no, dice, bueno, era peor durante Obama no hizo nada para corregirlo. Bueno, ahora le ha llegado incluso en estos días a echar la culpa a Obama de que no hubiera suficientes respiradores en Estados Unidos al momento de estallar la crisis sanitaria. Respiradores, ventiladores, le llaman allá, son en realidad los respiradores con entubamiento, ¿no? Para la gente que se le induce el coma cuando va al CTI por el COVID-19. Y él dijo que la culpa la tenía Obama porque no los había comprado, cuando Obama dejó el poder antes de que se sospechara que podía llegar una crisis sanitaria y una pandemia de esta naturaleza. Pero no conozco el episodio en concreto que pregunta el oyente. Me suena que hubo algo, sí, pero no me extrañaría que a pesar de su posición tan de supremacía blanca, contrasta mucho todos los traspiés que está teniendo estos días con el paso silencioso atravesando de norte a sur todos los Estados Unidos, el cortejo fúnebre de Lewis Johnson. Pero me suena que algo hubo, pero bueno, lamentablemente no recuerdo el episodio. A ver, siendo presidente Obama, no lo invitaron a un casamiento de la hija del presidente americano. Eso es lo que dice. Ah, exacto, sí, perdón, claro, desde el punto, por más que es un acontecimiento, pero ya siendo presidente Obama, no Obama empresario, hubiera correspondido que a su antecesor, ¿no? Por lo menos, y yo diría que a todos los presidentes, es un poco la tradición que se ha seguido, y que creo que ocurriría, por ejemplo, acá en Uruguay, si hubiera un evento de ese tipo, y él invitó a todos los expresidentes menos a Obama. Bueno, le agradezco mucho más al oyente que, claro, ahora ubico exactamente el episodio, por algo me sonaba una campanita en la cabeza. Y sabés que es interesante lo que nos propone Alexander el Afro, así firma, que dice, hola Ale, decirle a Juan Raúl que no se olvide que para los afroamericanos la figura de Malcolm X fue tan o más importante que la de Martin Luther King. Más allá de tabla de posiciones, puede ser interesante también que alguna lectura con carácter histórico a aquellos personajes, ¿no? Yo le agradezco mucho al Afro, como él firma, Alexander el Afro. A mí me gusta siempre, y siempre lo hago. Lo que pasa es que hoy me quise concentrar en el tema de Lewis Johnson, y en realidad el tema de King apareció porque en realidad fue la gente que yo conocí más de cerca, ¿no? Pero siempre que hablo del tema del racismo en Estados Unidos, pongo, porque además fueron contemporáneos, ¿no?, juntos los nombres de Malcolm X y de Martin Luther King, del doctor Luther King, porque además ambos murieron fruto de un asesinato con poco tiempo de diferencia y de las mismas características, ¿no? Malcolm X era además el nombre que él había adoptado cuando se convirtió al Islam, sí, y fue en una ceremonia religiosa islámica, en momentos en que él hacía uso de la palabra. Los dos eran grandes oradores, y en momentos que Malcolm X hacía uso de la palabra, también un disparo desde la multitud, que después, como toda esa ola de asesinatos de la década del 60, quedaron, en el caso del Dr. King, ni siquiera se supo quiénes eran los disparadores. Cuando era desde una multitud, como ocurrió con Bobby Kennedy, o cuando mataron al presidente John Kennedy, etcétera, queda siempre unos mantos de duda muy grandes si la gente detenida era realmente la autora, o si en algunos casos eran los autores materiales pero no intelectuales. Pero sí, naturalmente, no se puede pensar en la historia de la lucha contra el apartheid que imperaba en los 60 en Estados Unidos sin pensar en lo gigantesco de la figura de Malcolm X. Yo lo que no tuve es la suerte de haber compartido, como pude hacerlo, con los familiares y colaboradores del Dr. King. Te mando un abrazo grande, Juan. Que tengas un abrazo muy grande, Alejandro. Una buena semana, nos reencontramos la entrante, ¿sí? Un abrazo grande. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino.
Ya volvemos con La Mañana en Camino.